Bienvenidos al video tutorial de el apartado de factores que se encuentra dentro del sistema Salaries. Para llegar a este módulo podrás hacerlo desde la sección de Salaries en el menú lateral izquierdo dando clic en factores. Desde este módulo se van a poder gestionar aquellos factores organizacionales que se utilizarán para realizar la evaluación de puestos dentro del sistema Salaries. El sistema Salaries utiliza el método de evaluación por puntos de Merrill-Lelot. En el apartado correspondiente evaluar puntos o evaluar puestos se profundizará al respecto. Sin embargo, podemos comentarte que para hacer esa evaluación se tomarán ciertos factores de éxito organizacional con niveles para cada uno de ellos o niveles u opciones con los cuales servirán o tendrás la posibilidad de seleccionarlos y poder evaluar los puestos. Por ejemplo, vamos a decir, un factor pudiera ser escolaridad. Y el factor escolaridad podría subdividirse en ciertos niveles como superior o posgrado, maestría, podría ser licenciatura terminada, podría ser estudiante de licenciatura o ingeniería, podría ser bachillerato, preparatoria, podría ser nivel básico, primaria, secundaria, pueden ser diversos niveles. Entonces, si un puesto en particular para su desempeño, para su performance adecuado, para su perfil y descripción, se necesitara, por ejemplo, nivel secundaria, sería lo que se seleccionaría en el apartado de evaluar. A lo mejor otro puesto necesitaría nivel licenciatura y sería lo que se seleccionaría en el módulo de evaluar. Otro factor, por ejemplo, idioma, podría ser nivel básico, intermedio o avanzado. O podría ser 20%, 50%, 70% o 100% de dominio. Puede ser variable. Y en este módulo de factores es donde se podrán gestionar aquellos factores desde cero o utilizar los que vienen precargados dentro del sistema Salaries. Primero que nada, se necesita seleccionar un periodo. En este caso no cuento con un periodo aún. Si yo voy al apartado de periodos, al cual te invito a revisar su video tutorial correspondiente, podemos notar que no hay periodos. Vamos a generar un nuevo periodo para el apartado de factores y aunque en el módulo de periodos y su video tutorial correspondiente se profundiza al respecto, es importante considerar que desde la generación de los periodos se pueden ya asignar factores al mismo periodo que se va a generar. Se puede tener la opción de que se copien los factores precargados del sistema y se puede tener la opción de que esté sin factores predeterminados, que esté en ceros porque vamos a utilizar nuevos factores que vamos a cargar de nuestra filosofía y vocabulario organizacional. Entonces, desde que se genera un periodo, se puede seleccionar sin factores, factores precargados o copiar entre algunos periodos que ya se tengan previamente. A lo mejor ya trabajaste con un periodo con ciertos factores y deseas que esa sea la base para un nuevo periodo. Bien, también se puede hacer seleccionar un periodo anterior. En este momento no se cuenta con ellos, pero podremos hacer el ejercicio posteriormente. Considera también que puedes tener solo un periodo abierto y sobre ese estar editando, actualizando la información, o que puedes tener varios periodos. La información que se puede editar dentro de los periodos es la relacionada a la tabulación y evaluación de puestos. Sin embargo, una vez que ya se evalúa un puesto, no se podrán modificar los factores. Por ello, si quisieras tener nuevos factores, se podría hacer, pero dentro de un nuevo periodo. Si vas a editar factores de puestos ya evaluados, entonces tendría que ser un nuevo periodo. Mientras no se haga la realización de la evaluación del puesto, podrás editar y modificar los factores cuantas veces lo necesites. Una vez que se evalúe el puesto, se bloquearán los factores. Pero te recordamos que podrás copiar los periodos o los factores que se tengan en un periodo y sobre eso modificar ya teniéndolo en uno nuevo. Para fines prácticos vamos a hacer ejemplo 1 con los factores que estén precargados dentro de nuestro sistema Salaries. El nuevo periodo fue generado y los factores cargados. Entonces yo voy a regresar aquí al módulo de factores. Voy a ir a seleccionar el periodo. En este caso es ejemplo 1. Y pues nos aparece información, instrucciones generales.
donde podremos trabajar nuestros factores, editarlos, modificarlos si queremos hacer algo, es en la pestaña de mis factores. Si bajamos más, podremos encontrar la tabla donde se encuentran los factores. En este caso se precargaron los 13 factores que vienen dentro del sistema Salaries, porque así fue la indicación, y podemos trabajar con ellos en la pestaña de mis factores. También está la pestaña de factores precargados, donde se encuentran los mismos 13 factores y siempre van a estar a tu disposición. Inclusive si yo edito, modifico o elimino alguno de estos, o haya generado un periodo con factores de otro periodo, o haya generado un periodo sin factores precargados, que esté en cero, de todas formas siempre estará esta pestaña de factores precargados, donde podremos ver el nombre del factor, la descripción de dicho factor, la letra clave, vienen ordenados alfabéticamente, en este caso de la A a la M, los 13 factores, y viene la posibilidad de ver las opciones del factor. Mencionábamos, por ejemplo, escolaridad o estudios. Si doy clic aquí a opciones del factor, me permite ver los niveles que ya existen. En este momento no puedo editarlos. En este apartado de factores precargados solo está para visualizarlos y si lo deseo los puedo copiar. En el caso que estamos teniendo el ejemplo, ya están aquí, pero yo pudiera volverlos a copiar si lo deseara. Por ejemplo, voy a ir otra vez aquí y voy a ver que tenemos secundaria, bachillerato, estudiante, licenciatura, maestría. Podemos tomar, por ejemplo, experiencia. No requiere experiencia, menos de un año y así. Puede haber variabilidad de niveles. En este caso son 6 niveles. En el caso anterior eran menos. Voy a ir, por ejemplo, a idioma. Idioma tiene 4 niveles, no requiere básico, superior, dominio. Siempre se va a tener desde el no aplica, no necesita experiencia, no maneja este idioma, no lo requiere, no supervisa, no maneja información confidencial, entre otros. Por ejemplo, hasta el dominio total o el máximo de lo que sea el factor correspondiente. En caso de que tú generes factores desde cero, te recomendamos que puedas tener esto a consideración, que se incluya uno donde no aplique. A lo mejor en la realidad no lo vas a utilizar para evaluar algún puesto, pero entonces es importante considerarlo porque, bueno, pudiera existir o a partir de allí de todas formas se van generando los niveles. Y es lo que nos produce una cuestión más estandarizada, orgánica y objetiva. También considerar que la parte inferior o el número mayor en este caso, el número 4, el número 6, el número 7, según sea el caso, serán los de menor valor o lo de no aplica o lo de menos dominio del factor. Podemos regresar y aquí estamos todavía en factores precargados. Puedo yo dar la instrucción de copiarlo a mis factores. En este caso ya existe, ya tenemos estudios y entrenamientos, literalmente aquí lo tenemos y también con su valor A. Pero a lo mejor yo quiero tener uno adicional o a lo mejor tengo idioma y el idioma es inglés y quiero tener otro idioma. Entonces lo que puedo hacer es copiarlo a mi lista manualmente, cualquiera se puede copiar manualmente las veces que sean. Solo necesitaré agregarle una nueva letra. Si ya existe, por ejemplo, la N que ya estaba, me va a indicar que el nuevo factor fue agregado. Vamos a revisar, más bien la N aún no estaba, era la M, pero podemos ver que ya se copió y se copió con el nombre añadiéndole un 1 para poder diferenciar idioma, inglés, otros con este 1. Y aquí podría ser, que aquí lo teníamos, idioma, inglés, otros idiomas. ¿Sí? Ahora sí, si regreso otra vez a factores y literalmente podemos seleccionar la N, que podemos validar que ya estaba, puedo añadirle N y me dice, aunque sea minúscula, me dice existe un factor con la misma letra. ¿Sí? Pero yo puedo agregar otra. La ñ no la cuenta, entonces puedo agregar la O, por ejemplo. Y si volvemos a mis factores, ya tenemos otra vez. Y sobre estos los podemos editar. Aquí podemos trabajar con la información. Ya estoy en la pestaña de mis factores. Recordamos que la de factores precargados solo es visualizar los factores que son los 13. Poder ver los niveles. Y poder copiarlos a nuestra lista. Esto siempre, reiteramos, inclusive como en este caso que ya los teníamos añadidos, puede ser que los tengamos desde cero y solo queramos alguno, o puede ser que hayamos copiado de un periodo anterior. De todas formas lo podemos hacer y se van a ordenar alfabéticamente. Si yo, por ejemplo, elimino alguna letra y luego copio alguna o le añado una letra anterior, previa, pues se van a ordenar
en base a esa cuestión alfabética. Aquí pues sí, se siguió el orden y lo que podemos hacer es tener estos 3 puntos de la columna de opciones. La columna de opciones podemos editar o eliminar. ¿Sabes qué? Copié el de idioma 2 veces y solo lo quería una vez. Me equivoqué. Vamos a eliminarlo. Damos clic a 3 puntos. Eliminar. ¿Estás seguro que se desea eliminar? Sí. Eliminar. Aquí nos dice que ya fue el factor eliminado correctamente y desapareció de la lista. Ya no se encuentra aquí, ¿sí? Entonces puedes venir aquí y eliminar aquellos factores. Recuerda que solo puedes eliminar, editar, ponderar, que lo vamos a hacer a continuación, añadir, quitar, poner niveles o factores nuevos, siempre y cuando no se tengan puestos valuados. En este caso, primero tenemos que tener los factores ponderados. Vine aquí a evaluar puestos y me dice, primero debes tener factores ponderados. De hecho, si ingresara y ni siquiera tuviera factores, me diría, primero tienes que tener factores. Ahora que ya tengo factores, me dice, bueno, pero tienes que tener ponderados, cosa que vamos a realizar. La evaluación de puestos está íntimamente ligada a el módulo de factores. No podemos evaluar si no se tienen los factores ponderados. Y una vez evaluados, ya no se pueden modificar. Si voy al módulo de rangos donde se genera el tabulador y te invitamos a revisar los videos tutoriales correspondientes de evaluar y de rangos, me va a indicar algo similar. Para poder calcular los valores, se necesitan que los factores se encuentren ponderados y que todos tengan sus opciones correspondientes. Hay que ir a factores y validar la ponderación. Entonces, hasta que tengamos los factores ya correctos, ponderados, entonces me va a permitir evaluar puestos y generar tabulador. Por eso es clave este módulo. Hay que considerar que puedes tener los factores que desees hasta un máximo desde 1 hasta un máximo de 25. 25 sería el tope de factores que se pueden incluir dentro de este listado. Dentro de la cantidad de opciones de nivel del factor, por ejemplo, aquí si entramos otra vez al de inglés, tenemos 4 niveles. Puedes tener desde 3 como mínimo hasta un máximo de 20. Aquí nos lo indica el sistema. Se pueden tener opciones de nivel desde mínimo 3, máximo 20. Factores sí puede ser uno solo, máximo 25, pero dentro de sus propios niveles o opciones del factor, para poder realizar la evaluación, va a ser desde mínimo 3, máximo 20. Vamos a continuar con este ejemplo que ya tenemos aquí de idiomas que pudimos copiar. Ya eliminamos uno de los dos y vamos a editar. Recordamos aquí estos 3 puntitos, editar. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Ese idioma, quiero no idioma inglés u otros, quiero específicamente francés. Entonces aquí le voy a editar. También podemos editar la descripción, podemos editar el nombre, podemos editar inclusive la letra, siempre y cuando no sea una que ya esté. Por ejemplo, voy a tomar la A, que ya está, y si doy clic a actualizar me dice, no, no se puede porque ya se tiene la misma letra. Si copiara exactamente el mismo nombre tal cual, letra por letra, uno que ya esté, también me indicaría que no se puede porque ya existe otro igual. La ponderación de momento la podemos dejar con 0, aquí se va a ponderar, pero vamos a actualizar. Bueno, entonces a la letra que yo quiera. Vamos a poner Q, aunque me brinque algunas letras, no importa. Actualizamos. Entonces ya es la letra Q, ya dice francés, aquí dice francés. Si yo copio, por ejemplo, esto para tener el mismo texto, vengo aquí al idioma que ya estaba y digo, ¿sabes qué? Voy a editar. Vamos a copiar igual. Me dice, no, ya existe el mismo nombre, como lo había comentado. Entonces digo, bueno, va a ser inglés nada más. Y aquí solamente va a ser inglés. Actualizamos y listo. ¿Sabes qué? Quiero que se vaya junto al otro. Entonces voy a volver a editar. Voy a ponerle la O para que se vaya abajo. Y ya están aquí juntos. Idioma inglés, idioma francés, porque se ordenan alfabéticamente. Y la O está antes que la Q y después que la M. Bien, considerando esto, es como puedes editar y trabajar con la información de
el nombre del factor, la descripción del factor, su letra para ordenarlo, recordando que debe ser una letra alfabética, no va a permitir símbolos ni números y van a ser hasta 25 factores, pero se pueden cambiar. Lo lógico es que vayan en un sentido pues alfabético subsecuente y que vayan siguiendo la línea, pero puedes también hacerlo en base a claves que consideres. La suma de los factores debe brindar 100%. Y deben de utilizarse todos. No va a permitir realizar la evaluación de puestos o generar los rangos si, aunque se logre el 100, haya factores con 0%. Al final de cuentas, todos los factores que existen aquí deben de ser utilizados y deben de poderse tener una ponderación. Voy a quitar algunos de estos para dejar algunos y poderlo trabajar. Lo vas a ver en pantalla a continuación. Y bien, aunque el factor inició, o más bien en esta sección de factores, el periodo que tomamos inició con los 13 precargados, eliminé ya varios, copié de la lista 1 y se editó, que fue el de francés, y quedaron 5. En una realidad se recomienda que puedas tener entre 8 y 10 factores para poder enfocarte a cosas que realmente importan para la organización, y hay que considerar que los factores van a aplicar a todos los puestos. A lo mejor solo un puesto habla inglés y todos los demás no. Entonces tendrías que considerar, voy a incluir el idioma inglés como uno de los factores, ya que solo afecta un puesto. Puede ser que sí, puede ser que no. No hay una respuesta correcta. Puedes decir sí, pero es un puesto muy importante. Entonces puedo poner a todos no requiere y a este puesto sí requiere. O a otros como puntos intermedios, aunque no sea clave, pero sí les puede ser útil y lo pongamos como intermedio. Otros puestos que no y otros puestos que sí. Y esa es la evaluación justamente. Entonces, pero considerar que desde el no aplica hasta el máximo, pero todos los factores van a utilizarse para evaluar todos los puestos. No puedes decir, solo estos van a aplicar para estos puestos y este solo para estos puestos también. No. Todo lo que se tenga aquí en el periodo va a aplicar a todos los puestos que se evalúen en el periodo. Si quisiéramos entonces tener a lo mejor un periodo para operaciones, un periodo para área comercial con diferentes factores que pudieran ser muy específicos, se puede hacer. Y entonces iríamos al apartado de periodos, generamos nuestros periodos específicos, nuestros factores específicos y entonces también evaluar de forma específica dichos periodos y puestos. De momento, bueno, quedaron estos. Y si yo valido, me dice, bueno, es que hay factores que tienen 0, que tienen que tener mínimo un porcentaje o algo, y el porcentaje aún no suma 100. O sea, me está indicando qué errores hay, por lo cual no puedo generar rangos o evaluar. Lo que puedo hacer entonces es, pues ya, dedicarme a evaluar, a ponderar más bien, perdón. Voy a editar y voy a utilizar esta ponderación. ¿Qué es la ponderación? Es brindar un peso organizacional a los factores. Decir, ok, de estos, en este caso 5 factores, a lo mejor todos tienen 20% de 100 como máximo. Entonces, pues daría un porcentaje de ponderación exacto para todos. Es viable, se puede hacer, pero la verdad es que a lo mejor hay factores que pesan más. Factores que dices, bueno, la escolaridad es importante, pero también quiero considerar otros aspectos como más importantes. En una organización podría ser que es de tecnologías de la información y a lo mejor todos tienen escolaridad de ingeniería, vamos a suponer, ¿no? Entonces la escolaridad no es tan clave porque es algo muy similar en todos los puestos. Lo que pudiera ser importante es a lo mejor el factor certificaciones o estudios particulares en niveles de cierto aspecto de ingeniería que se tenga como servicio o producto dentro de la empresa, ¿no? Y entonces la certificación pudiera tener una ponderación muy alta de 35% de 100, mientras que la escolaridad podría tener un 5%. Sumados ya tenemos 35 más 5, ya tenemos 40% del 100, me quedan 60% para repartir entre los demás factores. Pero en este ejemplo ya puedo tener una referencia de, ok, ¿a qué le voy a dar más peso? Y alguien que tenga más certificaciones, pues tendrá más costo, más salario, porque tuvo, en base a su ponderación y nivel, mayor puntaje en base a la evaluación por puntos de Merrill-Relato. Entonces, en este caso, vamos a poner la experiencia con un 10%.
Tiene que ser números enteros, no decimales. Aquí ya me dice que fue actualizado, 10%. Y aquí ya tenemos 10. Vamos a decir que el análisis de problemas, voy a regresar, perdón. Aquí está editar. Voy a incluir, no sé, 20%. Actualizar, tenemos 30. La toma de decisiones, vamos a poner 25%. Ya tenemos 55. Y vamos a incluir aquí 15 y 15. Claramente, bueno, nos van a faltar. Pero vamos a hacer la inclusión. Listo. Tenemos aquí 85%. Lo que podemos hacer es editar alguno de estos y que ya con eso se sume el 100%. O si lo deseamos, incluir un nuevo factor. Este botón de nuevo factor va a aparecer siempre y cuando tenemos porcentaje para repartir. Una vez que se llega al 100%, desaparecerá ese botón. Nuevo factor, y literalmente podemos escribirlo. Vamos a ponerle aquí certificaciones, que ya era de los que existía, pero vamos a incluirlo nuevamente. Cursos o certificaciones extras. Vamos a poner nada más así. La clave vamos a ponerle Z y vamos a ponerle una ponderación del 40%, cosa que no me va a permitir. ¿Por qué? Porque me faltan solamente 15 para poder lograr. Me dice, no, necesitas sumar ni más ni menos de 100 y ahorita te estás pasando por 25. Ok, entonces vamos a hacerlo para que ya nos quede exactamente 15%, el 15% ya es exacto, si me lo permite, y desapareció el botón de nuevo factor. Si yo vengo y edito y lo pongo 14, de hecho puede haber 14, 10, 12, no todo tiene que ser decenas, ni de 5 en 5, puede ser uno de 8 y otro de 12, por ejemplo. La idea es que realmente represente cuánto se está ponderando, cuánto pesa este factor para la organización considerando todos los puestos, qué importancia tiene. El peso es la importancia, por decirlo de otra manera. Y ya que ahorita tengo un porcentaje, me permite cargar un nuevo factor. Si vuelvo y regreso a editar al 15% nuevamente, ya me desapareció el botón. Si yo voy a validar ponderación, me dice factores con menos de 3 opciones, el de certificaciones. ¿Por qué? Porque certificaciones ni siquiera tiene opciones. Si yo entro, va a estar vacío, sin opciones. ¿Por qué? Porque es un factor nuevo. Yo puedo regresar y ver los demás. Y bueno, unos ya tienen 6, 5, etc. En este caso, vamos a volver aquí con este botón de la columna de opciones del factor. Nueva opción. Y solamente es incluirla. Puede tener un máximo de 300 caracteres. Vamos a poner opción A, opción B, y deben de tener mínimo 3. Opción C. Y de hecho, vamos aquí a ver qué podemos hacer. Ahorita ya me va a permitir validar. Me dice, ya no hay problemas, todo está correcto. Si yo regreso a las opciones, elimino alguna. Si yo regreso a las opciones, más bien, y edito, y pongo 0%, me dice, hay una que tiene 0, no puede estar. No te está sumando el 100%. Y hay una que tiene menos de 3 opciones. Cualquier error lo vas a poder revisar en validar, pero hasta que te permita, hasta que diga allí no hay ningún error encontrado, no se podrán evaluar puestos ni tener rangos tampoco. Entonces, bueno, en este caso, nuevamente, si yo edito y le pongo 30%, con esto voy a solucionar lo del 100%. Aquí ya está. Pero me sigue diciendo, es que tienes una con 0. Recuerda, todo lo que esté aquí debe de utilizarse. Aunque matemáticamente está sumando el 100%, no va a permitir ponderarse con 0 porque pues evaluaría con 0 puntos y causaría errores en el módulo de evaluar. Entonces, vamos a volver a editar. Poner 15 otra vez. Vamos a volver a editar. Poner 15 otra vez. Y ahora sí, todos los factores que están utilizando tienen ponderación. ¿Sabes qué es que uno que no voy a utilizar? Bueno, lo podemos eliminar. Ya me dio 100, todos tienen ponderación,
pero sigue estando el problema de que hay uno con menos de 3 opciones. ¿Ok? Sin problema. Vamos aquí a las opciones y se lo podemos añadir. Recuerda, botón de nueva opción. Vamos a añadir 2 o vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a poner de. En este caso solo puedes poner la descripción que sea. Realmente certificación de lo que quisiéramos poner. Realmente, mientras sean máximo 300 caracteres, se puede incluir esta descripción porque es con la que vas a seleccionar en el momento de evaluar. Lo que vas a poder elegir es esto. Entonces, y en este caso voy a elegir otra que va a ser Z, por decir, agregar. Bien. Aquí me está dando valores. Ciertos valores. Son puntos y los veremos a continuación el por qué existen y cómo se describen. No te preocupes, lo vamos a revisar. Pero lo que quiero mostrar primeramente antes es, uno, podemos eliminar si lo deseáramos y desaparece. Y eso reordena los valores, los puntajes. Podemos añadir otra vez y podemos editar. Aquí en las opciones está la opción de eliminar y editar. Te recordamos que solo se puede añadir, editar o eliminar, modificar el orden o añadir nueva opción si no se han hecho evaluaciones de puestos. Puedo editar, le voy a poner C. En este caso no se reordena alfabéticamente porque la descripción es un texto cualquiera. El sistema no va a interpretar textos. Yo solo estoy poniendo letras para identificarlos más fácilmente. Pero sí lo puedes tomar con el mouse y literalmente soltar. El orden fue actualizado correctamente. Yo lo agarré con el mouse y lo solté en este espacio y eso reordenó también los puntos. Entonces vamos a poner aquí otra opción, solo como ejemplo. Te recordamos puede ser máximo 20, pero el mínimo es 3. Regresamos. Si valido, ya me dice todo está correcto. No se encontraron errores en la configuración. Si yo para fines prácticos vuelvo a poner uno menos y genero un nuevo factor, solo uno para poner un ejemplo. Este es ejemplo. Vamos a poner también la P y ponemos nada, que quede en 0. Aquí está, este es el que acabo de generar. Si yo entro a la parte de opciones del factor y cargo una nueva opción, la que sea, me dice no se ha asignado peso al factor. Aquí en valor no se ha asignado. Pero en el momento que ponemos una ponderación va a empezar a tener puntos. Ya se van a empezar a repartir puntos. ¿Sí? Y los vamos a explicar a continuación. Pero quería ejemplificar cómo se ve cuando pues no tengo una ponderación. Ahí nos dice no se ha asignado peso al factor. Bueno, entonces regresamos. Vamos a eliminar este. Vamos a volver a subir a este a los 15 para que nos dé ya el 100% como lo teníamos. Todo está actualizado, todo está correcto. Bien, vamos a platicar un poquito sobre la metodología de Merrill-Lerelot de evaluación de puestos por puntos. La metodología tiene una base de 1000 puntos como máximo. Todos nuestros clientes, todos los que van a utilizar la plataforma Salaries tendrán un máximo de 1000 puntos, que equivalen al 100%. O sea, se multiplica por 10, por así decir. Quiere decir que aquí 10% de ponderación va a equivaler a 100 puntos. 20 va a equivaler a 200 puntos. 15 a 150 puntos. 25 a 250 puntos. 8 sería 80 puntos. 33 sería 330 puntos. Y así sucesivamente. ¿Cómo se van a repartir? Pues lo vamos a revisar aquí. Estos 15 dijimos que eran 150, ¿verdad? 150 puntos. Que aquí están en el número 1. El número 1 siempre va a corresponder al máximo del nivel. Por ejemplo, aquí 100. Aquí van a ser 200. Aquí está. En este van a ser 250. Aquí está. Y así. O sea, el número 1 siempre va a corresponder al máximo. En este caso 150. Lo siguiente que se va a hacer es que se va a repartir entre el número de niveles. 150 puntos, que es el máximo, que en este caso es el 1, entre 5 me da exactamente 30. 30 por 5 me da 150. ¿Sí? Entonces se va a dividir. Si yo tuviera menos niveles o más niveles, pues me va a dar otro rango. ¿Sí? Si yo pongo un nuevo factor, una nueva opción más bien,
ya se dividió porque es 150 entre 6. Se va a dar un número entero, así que se va a redondear. Me va a dar en este caso 25 ya redondeado, 25 puntos. Si yo vengo y elimino, ya como son 5, 150 entre 5, se redondeó otra vez, bueno, en este caso es exacto, a 30. Yo puedo agarrarlo y moverlo. El Z lo voy a llevar al lugar número 2. Entonces el que era antes 30 se actualizó, se tardó a veces unos segundos, pero es 120. Y el que estaba antes, pues en 60 ahora bajó a 30. ¿Sí? O sea, se va a reordenar todo el puntaje una vez que se actualice el orden. Si yo añado, se divide con un nuevo orden, el nuevo listado y se va a repartir. Si yo reordeno, pues se van a acomodar. Si yo elimino, pues ya es 150 entre 4 y me va a dar, en este caso, se redondean los decimales a 37. Ya tenemos el máximo y el mínimo. Y lo único que hace es que se va a sumar sobre sí mismo. Recordamos que en la realidad hay decimales y por eso no te daría 100% exacto, pero el sistema lo va a reordenar o lo va a más bien redondear. Entonces 37 más 37 me daría 74, pero por sus decimales de ambos realmente se redondea a 75. Más 37 me da los 112 ya redondeados. Y estos 112 con sus decimales más 37 me daría 150. ¿Sí? Aquí se están redondeando, pero los decimales son los que harían cierta diferencia. Si acaso de un punto, pero realmente es eso nada más, un punto y parte de diferencia. En cuestiones de puntos, aquí ya nos da esta separación. ¿Sí? Entonces, el nivel 1 es literalmente el porcentaje, que era 15%. Por supuesto que si hubiera ponderado otra cosa, si fuera 13%, aquí sería 130 y se repartiría de forma diferente. Pero aquí fueron 15%, son 150 puntos. Entre 4 en este ejemplo me da 37, sobre sí mismo 75, más 37 en este caso 112, redondeados, más 37 en este caso me da 150. ¿Sí? Y es como se obtienen los puntajes para cada uno de estos aspectos. Y una vez que ya tenemos todo correcto, sin errores, porque hay todos los factores con una ponderación sin ceros, se sumó el 100% exacto y todos tienen niveles y esos niveles son mínimo o opciones de nivel son mínimo 3 hasta un máximo 20. En ese caso puedo ir al apartado de rangos y ya no me aparece el mensaje de error. Ya podría generarlo, aún no lo voy a hacer. Este es otro apartado diferente, otro video tutorial, pero ya no me aparece ese mensaje de error. Si voy a evaluar puestos, al módulo evaluar puestos, en este caso, si actualizo ya la página, ya no me aparece el error. Puedo elegir cualquier factor, cualquier grupo o periodo y sobre eso ya voy a poder evaluar puestos. Recordamos que nuevamente este es un video tutorial del apartado de factores. Si deseamos profundizar en el de evaluar puestos, existe su video tutorial correspondiente, pero ya nos lo permite. El sistema ya nos lo permite, ya que se cuentan con factores ya evaluados y ponderados. Finalmente, si voy al apartado de periodos, bueno, ya vimos que se pudo generar un nuevo periodo que tuviera los factores precargados, los 13. Voy a generar nada más uno que no tenga sin factores predeterminados. Aquí está. Si yo voy al módulo de factores, elijo este periodo, el de periodo 2 que acabo de generar, viene sin nada. Y puedes utilizar, recordamos, la pestaña de factores donde siempre van a estar los 13 y siempre podemos copiarlos. Puedes generar desde cero. Ahora, en este caso también ya tenemos que acabamos de hacer el ejemplo, donde tenemos 5 factores ya personalizados y demás. Entonces yo puedo ir a periodo otra vez y tener un ejemplo nuevo y elegir un periodo a copiar. En este caso, el que ya hemos trabajado es el ejemplo 1, el periodo. Es decir, en el ejemplo 3, cópiamelo del ejemplo 1, es el periodo en este caso. Agregar, se ha copiado los factores de ejemplo 1, se generó ya, y si yo voy al apartado de factores, elijo ejemplo 3, literalmente me aparecen los mismos que ya teníamos. Y yo los puedo trabajar de forma independiente. Si yo modifico aquí, si yo aquí
voy a trabajar eliminar este de más de 10 años y regreso. Me voy al ejemplo 1, que tiene también los mismos en este caso. Aquí está, más de 10 años. Sin problema, ese no se ha editado, porque todos los periodos son independientes entre sí. Bien, pues con esto estamos ejemplificando cómo puedes copiar entre factores o los factores a otro periodo, cómo puedes trabajar los factores, cómo puedes editar sus niveles, y te recordamos que una vez que ya se hicieron evaluaciones de puestos, ya no podremos modificar. Se vería algo así. En este caso, en este ejemplo, voy a ir primero al ejemplo 1. Aquí todavía podemos editar opciones del factor. Viene aquí los 3 puntitos para poder editar. Los botones de nuevo factor y nueva opción van a desaparecer una vez que ya tengamos la ponderación completa. Y el de nueva opción va a desaparecer cuando tengamos todo también. En este caso, este es un ejemplo que estamos viendo en pantalla. Un periodo, el periodo llamado factores. Este ya fue evaluado. Y por lo tanto ya desapareció el círculo con 3 puntitos. Ya no podemos editar, ya no podemos eliminar, no podemos reponderar. Podemos ver los datos. Si le damos clic al texto de ver datos, literalmente están pues fijos, pero los podemos revisar. Y sí, podemos ir a la columna de opciones del factor. Ya no aparece botón de nuevo factor. Podemos ir también. Y no hay botón de nueva opción. Tampoco hay aquí columna de opciones para editar o eliminar puntajes o pues los grupos, niveles. Tampoco puedo moverlos con el mouse, no me permite. O sea, una vez que se evaluó el puesto, no puedo cambiar el orden, ni editar, ni eliminar, ni poner nuevas opciones de nivel. No puedo añadir nuevos factores, ni editar, ni eliminar esos factores. Y tampoco puedo copiar factores A de los precargados a la lista. Si deseo hacerlo, me va a decir que no se puede porque se evaluó el puesto. Puedo revisarlo, sí, pero ya solamente puedo hacer eso, revisar información. Y bueno, pues ahora sí, con esto estamos completando este video tutorial del módulo de factores del sistema Salaris. Espero que la información haya sido útil, que haya sido clara. De mi parte no queda más que agradecer tu atención. Muchas gracias.